Bueno, 9 de la mañana, 23 minutos, y estamos hablando de elecciones, allí el sprint final, ¿no? La recta final para los partidos políticos, para los candidatos, para los aspirantes al Senado y también para una instancia que tendrá lugar en paralelo a estas elecciones nacionales del próximo 27 de octubre, que tiene que ver con la reforma, el plebiscito que se lleva adelante por la reforma Vivir Sin Miedo, que también se pondrá a consideración de la ciudadanía. Y todos estos temas los vamos a estar charlando con el senador Jorge Larrañaga a partir de este momento, que decía que está cansado. La campaña pasa sus facturas, ¿no? No. Las recorridas. No es fácil porque hace bastante tiempo que andamos para todos lados. Ayer estuvo en la calle Pou acá y decía que a esta altura se cuesta, ¿no? Que se siente el trajín permanente. Estuvimos recorriendo todo el país y eso genera un enorme cansancio. Centenas de kilómetros, reportajes, instancias que son difíciles, pero estamos contentos porque llevamos adelante un enorme esfuerzo, un trabajo que lo hemos hecho y lo estamos haciendo con absoluta buena fe, llevando adelante también en nuestro caso un intento de reforma constitucional por el cual hemos bregado hace más de un año y medio. Se nos dijo cuando arrancamos que eso era para dentro de 2 años y fíjese, estamos a 4 días de que la gente pueda decidir. Instalamos el tema de la seguridad, que yo creo que es gravísimo para el país, porque no puede haber desarrollo económico, humano y social si no hay paz pública, si no hay convivencia entre los uruguayos. Y podemos tener diferencias en cuanto a los mecanismos, porque eso es natural en una democracia, pero también quiero ser muy firme en cuanto a decir que no se puede sostener que queremos criminalizar la pobreza, porque lo que queremos es defender a la gente más pobre que está presa muchas veces de la delincuencia. No queremos la militarización de la seguridad, porque eso es mentira. 2.000 efectivos militares no pueden militarizar una fuerza policial que tiene 32.000 efectivos policiales. No se puede fragilizar la situación de las personas más vulnerables en un allanamiento nocturno cuando está permitido en todos los países del mundo, menos Portugal. Entonces, yo creo que lamentablemente la contraparte está llena de eslogan que no hacen más que permear una suerte de prejuicio ideológico sin ofrecer una contrapartida, otra propuesta a lo que nosotros estamos proponiendo. Porque tenemos culpa de que las cárceles están como están. Ahora nos dicen de que no hay algunas otras situaciones amparadas por la reforma constitucional. Resulta que uno porque es mucho, otro porque es poco. Entonces... Ya que arrancó por el tema reforma, vamos por ahí y después vamos a estar abordando otros temas. Pero se lo está comparando, se están trazando muchos paralelismos de lo que propone la reforma, lo que impulsa usted, con lo que está pasando ahora en Chile, con los militares en la calle y la represión que hay sobre las manifestaciones. ¿Es comparable esto? Pero a ver, Danilo. ¿Eso podría pasar acá en Uruguay? Pero ¿cómo se va a entrar en ese absurdo total? Por supuesto que no. Porque estamos hablando de una situación de Chile que es una situación de excepción, donde hay un toque de queda, donde yo no entro en la composición de los reclamos, donde hay un desorden generalizado, donde se han generado daños en el metro de Chile que perjudica a todos los chilenos y a los más pobres por más de 300 millones de dólares. El ministro de Defensa ayer llegó a trazar un paralelismo, ¿no? Con lo que pasa con Chile, con lo que con el tema de los militares en seguridad. Porque eso no escapa al avance omnipotente y a la utilización del Estado en una suerte de patota del poder que se está ejerciendo desde el gobierno, desde los colectivos, desde las organizaciones sociales, sindicales, contra nuestra reforma. Entonces se traza esta suerte de paralelismo
que no tiene nada que ver. Es como que pueda pasar lo mismo por los hechos desgraciados que están sucediendo en Cataluña, en España. Es decir, ¿de qué el paralelismo es porque se habla de que los militares están custodiando la seguridad y la valoración de ese problema hace que se cuide la seguridad atropellando, entre comillas, algunos derechos. Por ejemplo, hay 15 personas civiles fallecidas. Pero eso nos duele mucho, pero eso es lo que habilita mecanismos de excepción. Es como si se dictaran medidas prontas de seguridad en el Uruguay porque hay una situación de conmoción interna. No tiene nada que ver con la estabilidad ni con los cuerpos estables que pueda tener el país para reprimir la delincuencia. Me parece que no tiene ningún parangón. Hacerlo subvierte la lógica y los principios elementales que están en juego. No se puede comparar una situación de excepción con una situación de normalidad. Entonces, me parece que es una deslealtad intelectual por quienes así esgrimen. El señor ministro de Defensa dijo que hay una acumulación de inequidades en Chile, que es lo que trae esta situación. Pero ¿cómo, ministro Bayardi? Pero si en Chile, ¿cuántos gobiernos de izquierda existieron en el medio? Pero, por favor, no entremos en el proceso final de la discusión política en decir cualquier cosa, como un senador del oficialismo terminó diciendo de que si ganaba el doctor Lacalle iba a haber enfrentamientos sociales, estimulando que una suerte de confrontación y lógica de enfrentamiento. No es así. Es un absurdo decir eso, doctor, porque se viene con esa argumentación ahora cuando el gobierno del Frente Amplio lleva 1 año y 4 días teniendo la ley de guardia de frontera por la cual militariza funciones de policía fuera de los centros poblados en 1/6 de la superficie territorial del Uruguay. Y no lo hacen y todo el mundo sabe que hay 700 efectivos militares pronto por las Fuerzas Armadas para disponer esas tareas, que no es en la línea de la frontera, es en una franja de 20 kilómetros de la frontera. Entonces... La vicepresidenta dijo acá, candidata a la vicepresidenta por el Frente Amplio, dijo que no hay razones ideológicas, que no hay un componente ideológico. Pero si todo lo que es militar, si todo lo que es militar para el Frente, salvo recoger la basura, termina teniendo un componente ideológico. Pero por favor... ¿Pero no es que ni siquiera los militares quieren la reforma? Los militares es natural y es obvio que no quieran la reforma porque hay un sentimiento en muchos de ellos, otros no, de no querer inmiscuirse en el tema seguridad pública. Pero acá hay un Estado de Derecho, acá hay una reforma constitucional. Los militares tienen que estar sujetos a la Constitución. Acá se va a constitucionalizar una Guardia Nacional compuesta por militares. Lo que hagan y piensen los militares tienen su legítimo derecho de hacer. Acá lo que importa es lo que piense el pueblo, lo que piense la gente. Decir que no están preparados es un absurdo porque en el año 2011, gobierno de Mujica, pasaron 300 militares del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior, se cambiaron de uniforme y no pasó nada. La Prefectura Nacional Naval cumple funciones de policía en toda la franja costera y no pasa nada. ¿Quién agarró al asesino de la señora de Punta del Diablo? Un par de militares desarmados en las misiones de paz. Pero yo creo que es increíble porque un aspirante a ingresar a la policía en 6 meses se puede transformar en policía, le ponen un uniforme y le ponen una canana con una Glock en la cintura. Y un militar que tenga condiciones, que pueda tener vocación, que pueda recibir adiestramiento, no puede ejercer. Entonces, los militares son una carne con ojos, como sostiene el expresidente Mujica, en una expresión denigrante de la condición humana. Por favor, por favor. Doctor, le voy a poner un escenario hipotético y mi pregunta tiene fundamento en varias cosas que la ciudadanía ha visto en diferentes gobiernos, que votamos algo, lo que votamos sale, y como dijo usted recién, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una suerte de reglamentación de determinada ley que finalmente no se lleva adelante y por la vía de los hechos
la situación no se cumple. De haber un gobierno del Frente Amplio y salir la reforma, ¿existe alguna posibilidad jurídica, alguna vuelta, algún vericueto parlamentario, algo que impida que votada la reforma no se lleve adelante? Terminantemente no, porque estarían incumpliendo la Constitución. Esto es de aplicación inmediata. Pueden hacerse los chanchos rengos en no reglamentar una ley y pasar vergonzosamente un año con la ley guardada debajo del brazo y escondiéndola, como lo está haciendo el Ministerio de Defensa y como lo hace el Poder Ejecutivo del doctor Tabaré Vázquez. Pero con la Constitución no. ¿No caben leyes interpretativas? No hay ley interpretativa en este caso sobre reformas constitucionales que son de contenido claro y contundente. El Poder Judicial va a tener que llevar adelante el cumplimiento efectivo de las penas y la pena de reclusión permanente revisable. El Poder Legislativo va a tener que sacado el cerrojo de la prohibición constitucional, ambientar el allanamiento nocturno contra el cual muchos se alzan, y resulta que el allanamiento nocturno que nosotros proponemos tiene más garantías que el allanamiento diurno que actualmente se está llevando adelante y ordenando por los jueces, porque necesita orden de juez competente firmada y con fundadas sospechas de que se está cometiendo un delito. Y bueno, y después lo de la Guardia Nacional se tiene que cumplir porque los cometidos son contundentes, claros, las competencias son claras y la dependencia de ese cuerpo está clara, que es del Ministerio de Defensa Nacional, y el presidente de la República, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es el que tiene que coordinar el trabajo del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional de esa Guardia Militar. Larrañaga, cambiando de tema, ayer hubo una concentración importante en Colonia, en la Intendencia de Colonia, en respaldo al intendente Carlos Moreira. De hecho, Moreira hizo uso de la palabra y allí dejó claro que va a terminar su mandato en la intendencia y eventualmente dejó abierta la posibilidad a continuar o la reelección en la comuna coloniense. ¿Cómo ha visto este episodio? ¿Por qué Moreira no ha renunciado? ¿Ha hablado con él? ¿Qué le ha dicho? Mire, yo he visto este episodio con mucho dolor. ¿Quién puede querer estar a 9 días de una elección como lo estábamos el viernes en la situación en la que terminamos estando? Y no por culpa no por nuestra responsabilidad. El doctor Lacalle dijo aquí mismo, creo, y en otros medios de prensa, algo que yo comparto. Esa decisión fue una decisión que nosotros impulsamos, pero que también recibió el respaldo absoluto de todo el Partido Nacional, incluso de la fórmula del Partido Nacional. Porque ¿en qué situación estaríamos ahora si no hubiéramos adoptado esa posición? Estarían todos los dardos apuntando a que el partido estaría en una actitud omisa. Hicimos lo que lamentablemente teníamos que hacer. Ahora, todo lo otro es un tema que vincula a una situación que uno comprende y entiende, porque obviamente es natural que sus compañeros políticos, sus correligionarios, la gente de Colonia, que muchísima lo quiere al intendente Moreira, lleve adelante las reuniones y las manifestaciones que entienda del caso. Ayer los ediles de Alianza no dieron el quórum para sesionar en la Junta y tratar el caso. ¿Eso fue en consulta con usted? No, no. Los ediles nacionalistas. Los ediles de todo el Ahí está, sí, nacionalistas, ahí está. No, por supuesto que no, eso no tiene por qué consultarse porque están en el ámbito de las funciones y en las competencias vinculadas a la independencia y a la autonomía de los gobiernos departamentales. ¿Usted ya cortó el vínculo con Moreira? No, yo no he cortado el vínculo con nadie porque yo con el intendente Moreira estábamos en Tacuarembó cuando recibimos la noticia de los audios. Empezamos a conversar con el doctor Luis Lacalle porque estábamos alojados en el mismo hotel. Lo hicimos hasta Caraguatá. Estuvimos en Caraguatá conversando con la fórmula, también con Beatriz Argimón.
Y en el interín yo tuve varias comunicaciones con el doctor Moreira, pero muchas. Sin embargo, Moreira dijo sentirse muy dolido con usted porque no se lo escuchó. 6-7 conversaciones, lo escuchamos y hablamos de todas estas situaciones que tenemos que hacernos cargo de las dificultades tremendas que esto implicaba y de lo que esto representaba ante la opinión pública. Dijo que no lo respaldó Moreira. ¿Cómo? Que usted no lo respaldó, dijo Moreira. Pero yo tengo que respaldar a mi partido, tengo que respaldar a mi sector y tengo que respaldar también lo que la fórmula del partido nos estaba reclamando, se nos estaba pidiendo. Esa es la realidad. Pero hablé con el intendente Moreira en 6-7 oportunidades. Hablé con el candidato a diputado, el doctor Mario Colman, 6-7 veces también en ese día. No se puede decir de que no escuchamos esa situación. Al punto que después se tuvo la conferencia de prensa en Melo por parte de la fórmula y de quien habla, después de la declaración del propio intendente Moreira. Pero todo el Partido Nacional estaba en esa línea, donde además la Comisión de Ética estaba en esa línea y la renuncia del intendente Moreira vino en momentos en donde el directorio del Partido Nacional estaba procediendo a la toma de la decisión. ¿Y Moreira debería seguir al frente de la Intendencia? Porque es en ese ámbito donde se produjo esta supuesta práctica de clientelismo, por llamarla de alguna manera. No es en el resto de los ámbitos partidarios, sino en la Intendencia donde continúa. Mire, nosotros podemos reclamarle conductas desde el punto de vista de la condición de integrante del Partido Nacional. Primero, en cuanto a la renuncia a la candidatura al Senado. Procedió a hacerlo. Después, en cuanto a la renuncia de pertenencia al Partido Nacional, procedió a hacerlo. Ahora, se comprenderá, lo dijo Luis acá también, que es muy complejo entrar a reclamar renuncias de una persona que es electa por la ciudadanía del departamento de Colonia. Y aprovecho, si quiere tomar agua, para preguntarle... ¿usted... No hay agua que resuelva el tema, porque si es safonía, es safonía. Personalmente, ¿qué piensa de lo que pasó con Moreira, los audios? Mire, yo no quiero dar opiniones personales porque no pueden importar... Más allá de Moreira, el suceso... yo creo que es un suceso realmente que no debió darse, y ahora está en la órbita de la intervención de la justicia. Y bueno, ahí se dilucidarán situaciones que, repito, nadie puede pensar que uno está en una situación cómoda, ni con satisfacción por lo que está pasando, que en lo personal me genera y me generó un enorme dolor porque se trata de un compañero que trabajamos durante muchísimos años. Entonces, yo no voy a emitir opiniones cuando está un proceso de instancia judicial de intervención de la Fiscalía y donde, en definitiva, se verá si hay una suerte de intervención premeditada para generar un impacto político. ¿Es una operación política esto, como se habla de todo Colonia? No la puedo calificar, pero realmente presenta enormes signos de interrogación, ¿no? Realmente es increíble. ¿Se realizaría la situación de él si lograra en la justicia claramente, Moreira, por ejemplo, demostrar que los audios han sido adulterados, más que editados, adulterados? Es decir que... A ver. ¿Allí se revertiría la situación? Mire, todo puede analizarse. Yo no me niego a analizarlo. Lo que expreso es que una cosa es el ámbito penal y otra cosa es el ámbito ético. Por eso yo le pregunto cómo, qué en piensa. Definitiva, porque una cosa es que haya tenido una intencionalidad, que eso lo va a comprobar yo creo que esto no debió suceder. Pero hace referencia a una práctica que se dice que es común en ámbitos de poder. Digo, esa práctica no sé si está probada. Está de alguna forma la presentación sugiere un hecho que no hay comprobación de si en definitiva ocurrió o no. Que está mal presentado como se presentó, motivó la reacción
que nosotros tuvimos que tomar como decisión. ¿Qué va a pasar con las listas Larrañaga? Porque digo, la nómina y las listas ya están cerradas por parte y validadas por parte de la Corte Electoral. No, pero eso está clarísimo. No, pero digo, el domingo se va a votar y el nombre de Moreira va a estar allí en el Senado. No, perfecto, pero digo, ya ¿qué va a pasar con la Corte Electoral después? Pero ya está comunicado a la Corte Electoral. Sí, pero la Corte tiene dudas de qué va a pasar. Está comunicado a la Corte Electoral de que Moreira renunció al Sí. partido y está comunicado a la Corte Electoral que renunció a su postulación al Senado. ¿Y eso es suficiente? Y eso es suficiente para que la Corte Electoral, si la lista saca los votos suficientes como para tener 2 senadores o más, no sea proclamado al Senado y entrará su suplente respectivo, el diputado Jorge. ¿No tiene que ser el titular de la banca el que presente una renuncia a ese cargo? Ya la presentó ante el partido. No, ante la Corte Electoral, digo. No, porque la Corte Porque ayer algunos ministros opinaban eso. No, no hay posibilidad de opinar eso. Esa es mi ¿Para usted es suficiente con la nota del Partido Nacional a la Corte? La nota de la Corte establece que la Corte Electoral no puede proclamar a alguien que ya no pertenece al Partido Nacional y que manifestó ante el órgano partidario su voluntad de renunciar a la lista al Senado. Bien, perfecto. Vamos a agradecerle al doctor Jorge Larrañaga una vez más estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Y bueno, por supuesto, como siempre, doctor, quedan muchos temas para charlar y más en este momento de la campaña. Muy amable una vez más. Bueno, muchas gracias, Arriba Gente, y bueno, feliz jornada para todos. Muchas gracias. El doctor Jorge Larrañaga en la mañana de Arriba Gente. Nos vamos rápidamente a la pausa, ya venimos.